Bueno, entonces estamos nosotros en esta quincena vamos a ver las razones trigonométricas. Con las razones trigonométricas nosotros vamos a comprender qué es la función seno. ¿Sí? Esa es una razón trigonométrica, la función seno. También tenemos la función coseno. ¿Sí? Después de la función seno y coseno, de ellas dos se deriva la función tangente. Luego sigue la función secante. La función cosecante. Y por último, la función cotangente. Esas son las 6 razones trigonométricas que nosotros vamos a estudiar en esta quincena, ¿sí? Es bien importante aprenderse cada una de ellas y saber cómo se desglosan y para qué sirven. Vamos a utilizar cada una de las funciones con un ángulo. Regularmente los ángulos se nombran con alfa, beta, gamma, lambda, ¿sí? Son con nombres del alfabeto griego. Así se nombran regularmente los ángulos. Entonces tenemos las 6 razones trigonométricas, la función seno con un ángulo. Esta es la función trigonométrica y este es el ángulo. Puede ser cualquier ángulo, en este caso yo le puse el ángulo teta. Cada uno de ellos se va a desglosar de diferente manera. Vamos a ir con esto al triángulo rectángulo. Estas funciones sirven para resolver un triángulo rectángulo. En el triángulo nosotros tenemos el lado más largo del triángulo. ¿Cómo se llama ese lado? Hipotenusa. Este recibe el nombre de hipotenusa. ¿Okay? Luego tenemos este lado y este lado. Ellos reciben el nombre de catetos. ¿Sí? Tenemos dentro del triángulo un ángulo de 90 grados, que es este que está acá, ya que es un triángulo rectángulo. Y tenemos un ángulo de este lado y otro ángulo de este lado. Supongamos que el ángulo de este lado es el ángulo alfa y el ángulo de este lado es el ángulo teta. Siendo así, para el ángulo alfa, el cateto opuesto va a ser el que está de frente a él. O sea que el cateto opuesto para alfa es este de acá. Se llama opuesto porque está enfrente. ¿Sí? Es el que tiene enfrente, es el opuesto. ¿De acuerdo? Y el adyacente va a ser el que esté a la par, que no sea la hipotenusa. O sea, es este que está acá. ¿Sí? Ahora bien, para el ángulo teta, el cateto opuesto va a ser el que está enfrente de él, que para él es este. Y el cateto adyacente es el que está a la par, que no es la hipotenusa, o sea, es este. ¿Sí? Entonces quiero que se dé cuenta ahí que dependiendo qué ángulo sea, va a ser un cateto opuesto o va a ser un cateto adyacente. Porque, por ejemplo, este es un cateto opuesto para alfa, pero para teta es un cateto adyacente. ¿Sí? Y en este caso, este es un cateto opuesto, pero para alfa es un cateto adyacente. Entonces, eso es relativo. Dependiendo en dónde está el ángulo, va a ser un cateto opuesto o va a ser un cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, siendo así, yo puedo decir que la hipotenusa le voy a llamar H, a este lado le voy a llamar A y a este lado le voy a llamar B. ¿Sí? Entonces, seno del ángulo es igual al cateto opuesto
la hipotenusa. Y esa es la función seno. Cateto opuesto partido hipotenusa. Vamos ahora con la razón coseno. ¿Sí? ¿Correcto? Esta que está acá es cateto adyacente dividido hipotenusa. El adyacente es el que se encuentra a la par, ¿verdad? Que no es la hipotenusa. Y ahí sería el coseno. Ahora bien, veamos tangente. Tangente es una razón que nace de la función seno y coseno. O sea que cuando tenemos tangente podemos decir que es el seno del ángulo dividido el coseno del ángulo. ¿Sí? O sea que la función tangente es seno dividido coseno. Pero como sabemos que la función seno es cateto opuesto partido hipotenusa, entonces podemos decir que seno es cateto opuesto dividido hipotenusa. ¿Sí? Y todo eso va a ser dividido la función coseno. ¿Pero quién es la función coseno? Cateto adyacente dividido hipotenusa. Siendo así, podemos aplicar aquí una división de fracciones o bien una ley del sándwichito, donde decimos que extremos se multiplican por extremos y medios se multiplican con medios. ¿Sí? Y entonces nos va a quedar h por cateto opuesto, h por cateto opuesto dividido h por cateto adyacente, h por cateto adyacente. Si ustedes observan, en este caso h se elimina con h y nos queda que es cateto opuesto partido cateto adyacente. Entonces allí se resume que la tangente es cateto opuesto partido cateto adyacente. ¿Sí? Y ahí estaríamos con la función tangente. ¿Hasta allí hay alguna duda? ¿No? Adyacente. Aquí está, cateto adyacente. ¿Sí? Lo que pasa es que para no escribir toda la palabra lo coloqué así. ¿Sí? Y ahora secante. ¿Quién es secante? Secante es 1 partido coseno del ángulo. ¿Sí? Sabemos nosotros que coseno es cateto adyacente partido hipotenusa, ¿verdad? Entonces, aplicando la ley de recíprocos, podemos decir que es hipotenusa partido cateto adyacente. ¿De acuerdo? Cuando ustedes tienen un 1 arriba y una fracción abajo, la fracción de abajo solo se le hace el recíproco y ya queda de esta manera. O sea que lo que estaba abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo. ¿Sí? Y ya nos queda entonces que la secante es hipotenusa partido cateto adyacente. O bien, la secante es lo inverso de coseno, si usted se da cuenta. ¿Sí? Solo le damos la vuelta. Para la secante es igual a 1 partido seno del ángulo. ¿Pero quién es seno? Seno es cateto opuesto partido hipotenusa, ¿verdad? Entonces, como tiene un 1 arriba, le hacemos el recíproco. Y al hacer el recíproco nos queda que la hipotenusa dividido el cateto opuesto. ¿Sí? Si usted se da cuenta, cosecante es la inversa de seno. O sea, le damos la vuelta. Hipotenusa arriba y cateto opuesto abajo. ¿Sí? Esta es la secante. Y por último, la cotangente es la inversa de la tangente. ¿Cómo nos quedaría entonces? Si
Si es la inversa, significa que el coseno del ángulo va arriba y el seno del ángulo va abajo. ¿Sí? Están al revés. Y al estar al revés, obviamente su resultado va a estar inverso también. Y entonces vamos a tener que es cateto adyacente dividido cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, si usted se da cuenta, prácticamente usted se tiene que aprender estas tres, porque las otras son las inversas. El seno tiene su inverso y su inverso es cosecante. El coseno tiene su inverso y su inverso es secante. Y tangente tiene su inverso y es cotangente. ¿De acuerdo? Ya con esto usted ya lo puede estudiar y se lo debe de aprender. Es sumamente importante que se lo aprenda. De hecho, ya lo saben, ¿verdad? Porque si buscamos un formulario, no siempre va a estar a la mano. Y cuando en realidad lo necesitamos, qué mejor manera que tenerlo acá grabado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a encontrar las 6 razones trigonométricas y van a ver ustedes que en realidad no es algo difícil, solamente tenemos que poner en práctica lo que dice acá. Veamos. Ahí está. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo que un cateto mide 3, el otro cateto mide 2 y la hipotenusa mide la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Y lo que me piden es que encuentre las 6 razones trigonométricas. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a ubicar el ángulo. Digamos que me lo piden para el ángulo alfa y me lo piden para el ángulo teta. ¿Sí? Para los dos me piden las 6 razones trigonométricas. Encontremos las 6 razones para alfa el primero. ¿Quién sería el primero que vamos a encontrar? Seno de alfa. Seno de alfa es igual. ¿Quién es? ¿Quién es el seno de alfa? Cateto opuesto dividido hipotenusa. ¿Sí? Más adelante vamos a aprender que las raíces no se dejan en el denominador, que tenemos que racionalizar, pero en este momento dejémoslo así, ¿sí? Como 2 partidos la raíz de 3. Ya está la primera. Vamos con la segunda. ¿Cuál es la segunda? Coseno de alfa. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que sería 3, dividido hipotenusa, que sería la raíz de 3. ¿Todo bien hasta ahí? Vamos con la tercera razón. ¿Quién es? Tangente de alfa. Tangente de alfa es igual cateto opuesto dividido cateto adyacente, que sería 2 dividido entre 3, o 2 tercios, ¿verdad? Es importante. Ustedes van a usar calculador para algunas funciones, pero no hagan la fracción, no la dejen en decimal, siempre déjenla como fracción, por favor. Si se puede reducir, la reducimos, pero déjenla como fracción. ¿Sí? No la vayan a sacar el decimal, por favor. Ya tenemos las primeras 3. ¿Qué manda? Porque dice la regla que es cateto opuesto
y el opuesto es el que está enfrente, dividido cateto adyacente y el adyacente es el que está abajo. Entonces el 2 dividido dentro de 3. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Sería la secante. Secante de alfa. ¿Quién es la secante? Hipotenusa partido cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa de este triángulo? 13. Raíz de 13 dividido 2. adyacente, que es 3. 3. Y ahí está. ¿Sí? O si usted se da cuenta, es lo inverso que coseno. ¿Sí? Raíz arriba y 3 abajo. ¿Ya vio? ¿Sí? Vamos con la siguiente, cosecante. ¿Cómo es la cosecante? Cosecante de alfa, ¿cómo sería? Hipotenusa dividido cateto opuesto, ¿verdad? 2 enteros. Ahí está. Ya solo nos queda una. Cotangente. ¿Quién es cotangente? Cotangente de alfa es igual a 3 medios, que sería lo inverso de la tangente, ¿verdad? Si ustedes observan, sube el 3 y baja el 2. En la secante sube la raíz de 13 y baja el 2, perdón, el 3, ¿verdad? Que sería esta. Y en la cosecante sube la raíz de 13 y baja el 2. O sea, se dan la vuelta. Por eso tenemos que tener claro quién es contrario, ¿verdad? El secante es el contrario de coseno y cosecante es el contrario de seno. ¿Se manda? ¿Cuál de alfa? Tiene que ver el de acá con el de acá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la posición en donde estén. Ahorita yo hice las 6 razones para alfa. Para alfa. Y ahorita vamos a hacer las 6 razones para teta. ¿Sí? Hagamos las 6 razones para teta, por favor. ¿Cómo sería? Seno de teta es igual. ¿A quién sería? ¿Quién es el opuesto de teta? 3 dividido 3. la raíz de 13. Recuérdense que el cateto opuesto partido hipotenusa. ¿Sí? Coseno de teta, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo quedaría? Cateto adyacente 2 dividido La raíz de 3. la raíz de 3. Muy bien. Vamos con la tangente. Tangente de 3 teta. dividido 3 medios. 3 medios. ¿Sí? Y ahora vienen las inversas. Secante de teta es lo inverso de coseno. Raíz de 13, Cuadrada de 2. 2. Cosecante de teta. ¿Qué haría la cosecante? Es la inversa de seno, ¿verdad? Raíz de 13 Dividido 3. dividido dentro de 3. Y por último, la cotangente. 2 tercios. La cotangente es la inversa de la tangente. 2 ¿Sí? tercios. 2 tercios. Ya está. Si ustedes observan, sacamos las 6 razones trigonométricas para alfa y las 6 razones trigonométricas para teta. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien?